Gerencia Pública. Programa. Bien, estimados amigos, hoy tenemos aquí a un invitado de lujo, un invitado, como decimos en el ámbito beisbolístico, un grande liga. Se trata pues para hablar de la criminalidad del doctor Giovanni Rionero. Les digo entonces, el doctor Giovanni es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Central de Venezuela, egresado del Diplomado en Derecho Penal Sustantivo, Derecho Procesal Penal y Pruebas Penales de la Universidad Externado de Colombia, egresado del Diplomado en Derecho Penal del Ministerio Público. Fue investigador y docente en el Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente es profesor de posgrado en las cátedras de Derecho Penal Superior 1 y Derecho Procesal Penal Superior 3 en la Universidad Católica Andrés Bello. Es profesor de las cátedras Derecho Penal General, Ejercicio de la Acción Penal y Pruebas en el Proceso Penal de la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público. Es autor de las siguientes publicaciones jurídicas: Instituciones básicas en la instrucción del proceso penal, 2003. El desacato o desobediencia a la autoridad en el ordenamiento jurídico venezolano, 2005. El proceso penal, instituciones fundamentales, 2006. El mandato de conducción como facultad del Ministerio Público, 2008. Comentarios jurídico-penales de la ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios de la ley contra los ilícitos cambiarios, 2009. Manual de delitos y faltas en Venezuela. Ese no lo tengo, doctor, por favor. En Venezuela, 2012. Las reformas del Código Orgánico Procesal Penal Venezolano, 2012. Estudios actuales sobre delitos previstos en la legislación venezolana, 2013. El efecto suspensivo del recurso de apelación interpuesto contra el auto que acuerda la libertad del imputado, 2013. Problemas de la imputación en el proceso penal, 2014, así como la publicación semestral de jurisprudencia, maximario penal y maximario penal temático. ¿Cuántos ejemplares tenemos, doctor Rionero? Mira, yo creo que en total tienen que ser 36. 36. Imagínense ustedes. Fue subdirector de la Dirección de Revisión y Doctrina del Ministerio Público y actualmente se dedica exclusivamente al ejercicio del derecho penal. Su oficina está en el Centro Profesional Torre Alcabala, piso 7, oficina 73, esquinas de Alcabala Peligro, La Candelaria. Teléfonos 0212-578-3110 y 0212-572-5886. Tiene su página en internet www.giovannirionero, Giovanni con doble N, pegado rionero.com.be y su correo electrónico giovannirionero@gmail.com. Como decimos en criollo, una guara. Nada más y nada menos que tenemos aquí hoy. Un grande liga y además cuarto bate y probablemente novio de la madrina de cualquier equipo. ¿Cierto, doctor? Así es. Bueno, doctor Giovanni, como ya avanzamos bastante, vamos a nuestra primera pausa musical. Y hoy tenemos, no les voy a decir quién es, pero son canciones bellísimas. Continuamos, estimados amigos. Entonces alguien tiene que adivinar quién es ese cantante. No lo voy a decir todavía. Bueno, doctor Rionero, vamos a hablar en general y vamos a tener probablemente participación, como de costumbre, sobre la criminalidad. Y yo primero le voy a preguntar a usted, ¿a qué se debe este auge descomunal de la delincuencia en los últimos 12 años que nos sitúa actualmente como el país más peligroso de América? Usted, con ese conocimiento que tiene en ciencias penales y criminológicas y esa vasta experiencia, esa pregunta queremos que nos satisfaga esa inquietud. ¿Y cuál sería la posible relación con la impunidad y con los beneficios procesales? ¿Hay una relación ahí? ¿Hay impunidad? ¿Se suelta la gente? O sea, ¿qué nos explica usted sobre eso, doctor? Silvio, mil gracias a ti y a todo tu público por la invitación y por la deferencia, ¿no? Mira, yo tengo que ser sincero, ¿no? A modo de introducción quería conversar algunas cosas contigo que tienen que ver con tu pregunta, pero
como te digo, es una manera de introducir el tema, ¿no? Hay tópicos que son muy generales, son muy amplios, interesan a todos, todo el mundo conoce esos problemas, pero en definitiva siempre se quedan en eso, es simplemente una advertencia del problema, en un diagnóstico, y la idea es que podamos trascender el día de hoy, que en tu programa podamos compartir algunas cosas que son importantes para todos, para Pedro, para María, para ti, para mí. Esa es la idea, doctor. Esa es la idea. Y entonces hay algunas cuestiones de derecho penal, del proceso penal, que como te digo, en algunas ocasiones toca al ciudadano convencional, al ciudadano corriente, y lamentablemente si no tienes la ayuda de un abogado, pues es difícil que eso se entienda y se pueda digerir, ¿no?, en el colectivo. Y una de esas cosas que, como te decía, tienen vinculación directa con tu pregunta, es precisamente cuántas leyes hay en Venezuela, y específicamente cuántas leyes hay en Venezuela con delitos, que prevean delitos, que establezcan delitos, ¿no? Entonces, claro, tú haces una encuesta, como te digo, muy convencional a cualquier persona y le dices cuántas leyes con delitos existen en Venezuela y seguramente cualquiera te va a decir, un montón, infinitas, son muchísimos delitos que existen en Venezuela, ¿no? Pero no se sabe cuántos delitos son y tampoco se sabe qué incidencia tiene eso en nuestra vida cotidiana, porque el problema no es que existan leyes con delitos, sino que eso tiene una incidencia directa en el vivir normal y corriente, ¿no? Y es lo que vamos a hablar en el programa. Ahora, tú me comentas sobre las razones que hacen de Venezuela un país sumamente peligroso en la actualidad, y si eso tiene alguna vinculación con los beneficios procesales que están en la ley, ¿no? Mira, yo te digo, esto ya yo creo que es una frase súper repetida y trillada, ¿no? Y forma parte incluso de la retórica convencional de cualquier abogado, ¿no? Las leyes no resuelven los problemas, Silvio, definitivamente las leyes no resuelven los problemas. Te comento, de 1998 para acá hemos tenido aproximadamente 7 reformas del Código Orgánico Procesal Penal. Y cada una de esas reformas del Código Orgánico Procesal Penal, de esas 7 reformas, cada una ha sido más represiva. Es decir, empezamos con un código prácticamente principista, garantista, con todas las garantías en beneficio del ciudadano, y cada vez que se reforma el código se ha hecho sobre la base de coyunturas puntuales y precisamente para ser un poquito más represivos y para atacar precisamente el problema de la criminalidad. Y uno se pregunta, luego de 7 reformas del Código Orgánico Procesal Penal, y con ocasión de la última, que fue en junio del año 2012, que yo creo que ha sido la más integral, la más global e incluso la más represiva, la pregunta es, ¿incidió eso en la criminalidad? ¿Ha bajado la incidencia de delitos? Y pareciera que no. O sea que no podemos relacionar la existencia de leyes con el auge de la criminalidad, porque si tenemos una constitución que yo considero excelente, de avanzada, y tenemos leyes en donde están contemplados todos los delitos, las penalidades, ¿a qué se debe? O sea, no hay una relación con el auge, igual que tampoco había una relación, y valga pues este punto, una relación entre la pena de muerte y la subida o bajada en cantidad de los delitos. Entonces, aquí vemos que tampoco hay una relación, pero ya vamos a seguir, doctor Rionero, con esa pregunta, porque tenemos que ir a un momento de publicidad. Decimos entonces que Grupo Inciplan es capacitación del talento humano en las organizaciones del Estado para beneficio del pueblo venezolano. Grupo Inciplan aporta excelencia a la gestión. Grupo Inciplan, el mejor aliado para la formación de los recursos humanos en la administración pública. Llame ya por los teléfonos 0414-540-3098 o 0212-793-2002. ¿Deseas invertir en los Estados Unidos? Fedcom Logistics Inc. es tu mejor opción. Inversión segura con rápido retorno en manos de los profesionales que sí saben de transporte. Fedcom Logistics Inc. la mejor inversión para asegurar tranquilidad ahora y en el futuro. Llame ya en Venezuela por los teléfonos 0412-9551-756 o 0212-793-6646 y en los Estados Unidos al 001-954-918-9867. VIA, apoyo legal y administrativo, consultoría gerencial, tributaria, laboral, mercantil, contencioso administrativo y funcionarial. En VIA tenemos un excelente equipo de abogados para la mejor representación ante los tribunales e inspectorías del trabajo. Contáctanos ya por la dirección unavenezuelaposible@gmail.com, por Twitter
Luis López Radio y por teléfono al 0212-625-3722. ¿Deseas vivir tranquilo y dar seguridad permanente a tu familia las 24 horas? Sercop Vecinal Condominios te ofrece la tranquilidad de estar seguro con la rapidez y comodidad de tan solo un repique de tu teléfono celular. Sercop Vecinal Condominios, el sistema de seguridad ideal para tu comunidad. No pierdas tiempo, comunícate ya por los teléfonos 0212-235-0934 y 0424-248-8632 y por internet al www.sercopvecinal.com. Bien, doctor Rionero, fíjense que aquí ya nos dice Irma, wow, qué magnífica forma de iniciar su programa con el gran Chucho Avellanet y su insuperable Jamás te olvidaré. Gracias por ese breve pero grato viaje al pasado desde la Tahona. Doctor, continuamos. Sí, yo te digo que el problema es cultural, Silvio. Fíjate, tú hablas de la Constitución y en derecho penal, y esto lo sabe cualquier persona incluso profana en lo que se refiere a estos temas, ¿no? Siempre se ha dicho que uno tiene que tender a un derecho penal mínimo, que el derecho penal no debería involucrarse en la vida cotidiana de las personas, sino cuando sea extremadamente necesario, y buscar la respuesta penal únicamente cuando es la última opción, ¿no? Pero fíjate que la Constitución de nosotros, la Constitución vigente, es interesante en ese sentido. Más que un derecho penal mínimo, yo creo, y esa es una opinión muy particular y con el respeto y además hablando la opinión de mejores personas involucradas con este tema, yo creo que la Constitución incluso defiende un derecho penal máximo. Si te das cuenta, la propia Constitución dice que obligatoriamente el legislador tiene que tipificar delitos, tiene que establecer delitos que vayan contra el acaparamiento, la especulación, el boicot. La propia Constitución en sus disposiciones transitorias decía, usted, Asamblea Nacional, tiene que reformar el Código Penal, algo que todavía está pendiente, ¿no? Entonces fíjate cómo la Constitución, yo creo que cae en el juego cultural, y es que nosotros los venezolanos estamos acostumbrados a que todo sea delito y recurrir a la ley para castigar y recurrir a la ley para supuestamente dar solución a los problemas de la criminalidad. Y quería eso hilvanarlo con otra idea, Silvio. Yo te decía que en los últimos 16, 18 años el Código Orgánico Procesal Penal ha tenido 7 versiones, cada una mucho más represiva. Fíjate la última. Pongo simplemente un ejemplo como una suerte de anécdota en tu programa. Ahí decía específicamente en el Código Orgánico Procesal Penal que si alguien está en libertad, obligatoriamente tiene que asistir a las audiencias que supone el proceso penal. Es decir, si a ti te llaman para una audiencia ante un juez, usted tiene que ir porque ese es su deber ciudadano. Entonces, ¿qué ocurre? Reforman el Código Orgánico Procesal Penal en el año 2012 y entonces con esa reforma tan sustancial, ahora se dice, si usted está en libertad y no va a una audiencia que lo convocó un juez conforme sus facultades legales, entonces el fiscal está facultado para pedir su orden de aprehensión, correcto. Pero va un poquito más allá, yo lo meto a usted preso como Estado, y entonces si usted estando preso se niega en el centro de recursión a ir a la propia audiencia que ya faltó la primera vez, entonces el Estado, según el código, lo asume como que usted está renunciando voluntariamente a sus derechos como imputado y como parte. La pregunta es, Silvio, entonces, ¿para qué me pusiste preso? Si en definitiva se va a entender que yo renuncio a mis derechos como imputado, no me pongas preso, compadre. Claro. Pero fíjese, doctor Rionero, usted nos está diciendo a todo este público que a pesar de que la Constitución puede interpretarse como represiva desde el punto de vista penal, que tenemos cada vez un Código Orgánico Procesal Penal más represivo. Volvemos a la pregunta inicial. ¿A qué cree usted que se debe el auge descomunal de la delincuencia en Venezuela, que nos sitúa como el país más peligroso de América? ¿Dónde están esas razones? Ya vemos, de acuerdo a su explicación, que no están ni en el Código Orgánico Procesal Penal, ni en la Constitución, ni en el Código Penal. ¿Dónde están? Su sapiencia, su conocimiento, su experiencia, ¿qué nos dice al respecto? No, y es que te digo, ese tema es eterno y yo darte una respuesta concreta sería irresponsable porque ha sido materia de discusión en los últimos 200 años. No, su apreciación. Yo te digo, mira, fíjate, más allá de cuáles son los problemas de la criminalidad en Venezuela, que yo creo que son sumamente variadas y dependen incluso de las coyunturas,
económicas, políticas. Fíjate que actualmente tenemos un fenómeno como el bachaqueo, que genera especulación, y eso es algo que no existía hace 20, 30 años. Como te digo, ha sido coyuntural, y hoy por hoy la criminalidad, por lo menos económica, ha aumentado con ocasión de los problemas económicos que atravesamos. Por eso es que buscar cuáles son las razones del delito, o por qué en Venezuela se cometen tantos delitos, yo creo que sería arar en el mar, porque bueno, es multifactorial, son demasiados los problemas que hoy por hoy pueden generar la comisión de un hecho delictivo. Lo importante, Silvio, es que culturalmente estamos acostumbrados a recurrir a la ley, a la represión, y pensamos que es la ley la solución a esos problemas delictivos, ¿no? Y otra acotación, yo no es que creo que la Constitución vigente sea represiva, yo lo que creo es que al contrario, la Constitución ha sido un reflejo de ese derecho penal máximo que tenemos nosotros en el ADN venezolano. Culturalmente esa es nuestra percepción del problema. Sí. Bien, vamos, estimado doctor, a una segunda pausa musical. Seguimos con Chucho Avellanet, que ya descubrieron quién era, y su segunda interpretación es Mil Violines. Continuamos aquí con el doctor Giovanni Rionero. Siempre estábamos tratando de presionarlo a él un poco, que nos diera su apreciación sobre esas causas. ¿Qué aprecia él sobre esas causas? ¿De dónde se origina que cada vez hay más delitos? La gente se queja permanentemente de que imputan a los delincuentes y con beneficios procesales quedan libres. Luego tiene beneficios en la pena, en el cumplimiento. Luego también hay suspensión condicional del proceso, y hemos apreciado que hay gente que sigue delinquiendo. ¿Será eso una causa de la criminalidad, la impunidad, la tolerancia de nuestro Código Orgánico Procesal Penal? ¿Dónde está ese origen cultural o genético? ¿O dónde está, doctor, ese origen? No el origen, la causa de que la criminalidad aumente descomunalmente, porque en todas partes del mundo hay criminalidad. Se trata es de mantenerla a raya. Díganme usted, doctor. No, es así, la sensación de impunidad que se vive actualmente, que no es nueva, que ya data de tiempos remotos, sin duda alguna es un incentivo, ¿no?, para cometer delitos, y entender que, bueno, puedo sencillamente delinquir y no va a haber ningún tipo de respuesta, ¿no?, ni represión. Pero insisto, el problema de que la impunidad sea un fenómeno que genere mayor delincuencia, y que por supuesto la gente se queje de la supuesta indulgencia de la ley, no puede ser atacada con más represión por parte de la ley. Es verdad, la impunidad genera delincuencia, es verdad, factores económicos generan delincuencia, es verdad, factores endógenos o de tu contorno social generan delincuencia, y por eso es que la mayoría de los penalistas y criminólogos dicen ya hasta el cansancio, mire, el problema del delito es multifactorial, no se debe a algo en concreto, sino hay muchísimas razones que generan delito, y eso es algo sencillamente coyuntural y dependerá de cada caso en concreto. Pero la solución no es la represión de la ley. Si recurres a la represión de la ley, lo que vas a generar es violencia más violencia. Y allí es sencillamente, o mejor dicho, la represión no es en definitiva el remedio. El remedio. Bien. Sí. Bueno, doctor, también teníamos aquí como usted, una persona que se desempeñó tantos años en el Ministerio Público. Vamos a traer unas cifras a ver qué opina usted. Recuerde que aquí no se trata de encajonar a nadie, sino de presentar unos hechos y oír la opinión de las personas que amablemente asisten a mi programa. Digo, la fiscal presentó unas cifras oficiales de homicidios en el país y aseguró que 17.778 personas fueron asesinadas en el año 2015. El número de muertes se traducirá en una tasa de homicidio de 58.1%, 58.1 por cada 100.000 habitantes. Estas cifras, doctor Rionero, contrastan con las del Observatorio Venezolano de la Violencia, que asegura que en el 2015 murieron 27.875 personas. Imagínense ustedes, 10.000 personas más, según ellos. Es decir, que la tasa sería de 90 por cada 100.000 habitantes. ¿Qué opina usted, doctor, sobre esta diferencia? ¿A qué se debe esta diferencia? Porque si sacamos la cuenta por lo que se publica en los periódicos, el Observatorio de Prisiones pareciera que tiene razón. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es su parecer? Pero nos lo va a decir después. Continuamos, estimados radioescuchas, con el doctor Giovanni Rionero. Bien, doctor, quedábamos entonces en esa diferencia de cifras que la gente no entiende. No entiende cómo la fiscal dice algo
con tanta propiedad en la Asamblea Nacional y un observatorio, el Observatorio Venezolano de la Violencia, da unas cifras tan abiertamente diferentes? Sí, Silvio, con muchísimo respeto, porque ya tú sabes que yo no formo parte del Ministerio Público, ¿no? Pero en aquel entonces, cuando se presentó el informe ante la Asamblea Nacional y se dio esta cifra de los 17.778 homicidios que tú me comentas, allí únicamente se habían incluido las muertes intencionales. Es decir, Pedro quiere matar a Juan, tiene un motivo y lo hace. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esta cifra en concreto no se incluían, por ejemplo, los homicidios que son consecuencia de accidentes de tránsito, o la persona que sencillamente se quitó la vida y se suicidó, o sencillamente la persona que murió porque el rayo le cayó encima y bueno, y lo mató. Entonces lo que quiero decir es que en algún momento se tergiversó el problema de la cifra, y no fue que el Ministerio Público quería ocultar cuál era la cifra real de homicidios en Venezuela. Todo lo contrario, estas son cifras que no se pueden ocultar, es decir, es absurdo. Y mucho más absurdo es pensar que si yo digo que hay 17.778 homicidios en Venezuela, esa cifra va a pasar por debajo de la mesa o va a ser mucho más benigna. Todo lo contrario, la cifra sigue siendo alarmante, ¿no? Sigue siendo alarmante, independientemente que sean 17.000 o 27.000 los muertos en Venezuela. Es decir, lo que trato de comentarte es que ambas cifras son delicadas, ambas cifras hay que tratarlas, pero lo que yo sí quiero que la gente se lleve el día de hoy es que las cifras que se presentaron ante la Asamblea Nacional en ese informe del Ministerio Público no ocultaban las muertes en Venezuela, simplemente incluían los homicidios intencionales, el sujeto que tiene la intención de matar y lo hace con el propósito bien claro, lo hace con conocimiento y lo hace con voluntad. Eso es lo que incluía esa cifra. Bueno, muy bien, doctor. Realmente eso es lo importante y lo pedagógico de este programa. Traer personas que dominen técnicamente el asunto, como es su caso, para que nuestro público radio escucha entienda técnicamente con nivel de qué se trata, de dónde salen estas cifras. Entonces, yo te voy a hacer otra pregunta, doctor Rionero. Usted acaba de decir que no cree que la solución, aunque no precisamos estrictamente las causas del delito, porque es un problema que tiene muchas aristas, ¿no cree usted que la solución esté en la represión? Correcto. Eso lo entendimos. Entonces, ¿puedo yo interpretar que usted no está de acuerdo con estos operativos OLP? Bueno, sigue siendo el problema cultural, sí. Las OLP simplemente son consecuencia de cómo la gente, cómo el común denominador ve el problema de la delincuencia y cómo se quería atacar. Te pongo el siguiente ejemplo. Tú hablas con cualquier persona en la calle y le preguntas cómo se soluciona el problema, y el problema se soluciona sacando a las policías a la calle y que maten a todos los malandros, y entonces, en fin, ya con esto pues terminamos con los robos y los homicidios y los secuestros, ¿no? De hecho, tanto es así, culturalmente el problema, que hoy por hoy tú ves en cualquier red social una infinidad de videos en los cuales agarran a los ladrones en la calle, supuestos ladrones, y los linchan, los golpean, incluso quemaron a un muchacho, a un señor que no era culpable. Supuestamente está saliendo ahora en las redes sociales que no era culpable, sino que lo confundieron con otra persona. Pero fíjate que tú hasta hace 2 semanas le preguntabas a la gente sobre los linchamientos y todo el mundo te iba a apoyar el problema del linchamiento. Y ahora, con ocasión de este señor que lo quemaron, parece que de manera injusta, entonces ahora la gente recula y dice, no, ya va, pero es que, oye, pobrecito ese señor, pobrecita la familia. Tú te das cuenta en las propias redes sociales cómo los comentarios giran en torno a ese problema. Entonces, la pregunta en definitiva es, ¿el linchamiento es bueno o es malo? Y el problema es que es bueno mientras ves la cuestión de manera general, abstracta, y mientras no te toque a ti. Pero cuando ya ves un acto de crueldad tan complicado como es el linchamiento, y cuando eso en cierta forma pues toca tus intereses, se convierte en algo malvado. Fíjate lo que pasó, Silvio, y permíteme también la digresión. Sí, adelante. Se ha dicho que las policías pues tienen que salir a la calle y matar a todos los malandros, y a todos los homicidas, y a todos los secuestradores. Bastó que saliera el bendito video de estos policías de Aragua justiciando a un muchacho en una de las subdelegaciones. Yo no sé si tú te recuerdas de ese video. No. Y bueno, en fin, fíjate que allí pues se hizo
un operativo mucho más acentuado, se trató de controlar más a las policías y bueno, en definitiva para tratar de controlar lo que eran los ajusticiamientos. Todo el mundo salió diciendo que cómo era posible que esos policías malandros pues mataran a muchachos y a delincuentes que estaban allí detenidos y que tenían derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjate cómo es la contradicción, ¿no? Vemos en una solución lo que es la actuación represiva de los órganos policiales y cuando actúan represivamente entonces reculamos y decimos no. ¿Por qué? Porque así es, Silvio. O sea, la gran enseñanza de esto es que es verdad, no debe ser así. No debe ser así porque mientras nosotros toleramos ese tipo de arbitrariedades por parte de las autoridades, en algún momento nos puede tocar a nosotros. Es decir, está bien mientras se mantenga ajeno a nosotros, pero cuando tocan nuestros intereses, la cosa se va a complicar. Yo creo que, doctor Rionero, no está bien de ninguna manera. De ninguna manera se puede tomar la ley en las manos de la gente, porque eso nos sitúa otra vez en el salvajismo. Claro. Tenemos salvajismo, barbarie y civilización. En el salvajismo no podemos llegar allá porque el Estado de Derecho es lo que garantiza la convivencia. De ninguna manera podemos estar de acuerdo. Lo que estamos a veces es buscando como cuál es el origen de esa actitud de la gente o por qué la gente cree en un momento dado que un ajusticiamiento es mejor que someter a ese delincuente a un proceso penal. ¿Será porque la gente aprecia un alto nivel de impunidad? Repito, ni siquiera con un alto nivel de impunidad se justifica. Estamos analizando por qué la gente cree en un momento dado que el ajusticiamiento puede ser como una solución al problema de la delincuencia. ¿Será por el asunto de impunidad? Ya me lo va a responder, doctor, pero vamos a nuestra tercera pausa musical. Seguimos. Continuamos, estimados amigos, con el doctor Giovanni Rionero. Bien, doctor, oigamos entonces su explicación. Nada, Silvio, hay un cansancio colectivo. Yo estoy convencido de eso también, tienes toda la razón. La gente está cansada de la impunidad, la gente está cansada de que aprendan a los delincuentes y a veces hasta los propios órganos policiales se convierten en cómplices, ¿no? Es decir, hay una percepción generalizada de que el sistema no sirve, Silvio, y no sirve porque, bueno, los órganos de persecución penal no dan respuesta, ¿no? Yo sé que eso es una percepción generalizada. Lo que sí te quiero decir y que quede como una reflexión, yo veo estos problemas y veo sus consecuencias como por ejemplo las OLP o incluso los linchamientos, y esto lo digo constantemente en mis clases. Yo veo esto como el problema o el chiste del sofá, ¿no? El sujeto que consigue a la mujer en su casa, le está siendo infiel en el sofá, además de la sala, y entonces el hombre decide perdonar a la mujer, pero oye, tienen que botar el sofá de la sala porque no lo puede ver, el dolor que le produce es infinito. Así pasa, Silvio, así pasa con las OLP, así pasa con los linchamientos. Simplemente estamos botando el sofá, y estamos botando el sofá en la medida en que los linchamientos se produzcan con respecto a personas inocentes, y estamos botando el sofá en la medida en que las OLP sencillamente maten a personas que son inocentes o maten a culpables y sean puestos en evidencia como ocurrió en Aragua. Eso es botar el sofá, definitivamente, sí. Bueno, yo creo que particularmente pienso que la delincuencia está conformada ahorita y quiero aclarar que hablamos de una delincuencia violenta, pero antes de hablar sobre esta delincuencia vamos a ver un momentico aquí, doctor Rionero, que el chat ya está funcionando. Sara nos dice Agustina, qué interesante está el programa, me gusta, gracias Agustina por tu participación. Y Fernando nos dice, es cierto, la gente está cansada, vivimos como en un mundo impune, da miedo que la gente comience a tomar justicia de su propia mano, y eso es muy peligroso, tal cual Fernando lo explica el doctor Rionero, y con lo cual yo estoy de acuerdo. Sin embargo, iba yo a aclarar lo siguiente, o a dar mi opinión al respecto. Para mí, esta delincuencia violenta, porque el programa, cuando hablamos de la OLP y de los linchamientos, nos referimos a delincuencia violenta, homicidio, atraco, secuestro. Es un ejército de malhechores. Y yo creo, punto de vista personal, que a un ejército de malhechores hay que oponerle
otro ejército. Esto, por supuesto, sin desdeñar lo que es la prevención del delito. Es decir, hay represión y tiene que haber prevención, porque si solo hacemos represión sin tratar de destruir la máquina que produce la delincuencia, destruir esa máquina, estamos hablando de prevención, sin destruir esa máquina, ahí sí estaría de acuerdo con usted, doctor, en que sería solamente botar el sofá. Dando por cierto que debe haber prevención, yo creo que la represión a este ejército que nos acogota, que nos tiene desesperados en el país, hay que oponerle un ejército. Yo particularmente creo que el ejército venezolano debiera entrenarse, si eso dura 6 meses, 7 meses, 8 meses, para combatir a la delincuencia y hacer una especie de OLP no espasmódica ni una OLP esporádica, sino sistemática, permanente y diaria. Diaria si es posible. Y si nuestro ejército no está en guerra, nuestro ejército no está defendiendo a la patria de invasiones de militares de otros países, yo creo que gran parte de él debe dedicarse al control y a la represión contra la delincuencia. Es mi opinión muy particular. Sin embargo, doctor Rionero, ya voy a oír su opinión, que probablemente sea contrario, pero no importa. Vamos un momento a la publicidad, porque si no nos votan nuestros patrocinantes. Decimos entonces: ¿deseas vivir tranquilo y dar seguridad permanente a tu familia las 24 horas? Sercop Vecinal Condominios te ofrece la tranquilidad de estar seguro con la rapidez y comodidad de tan solo un repique de tu teléfono celular. Sercop Vecinal Condominios, el sistema de seguridad ideal para tu comodidad. No pierdas tiempo, comunícate ya por los teléfonos 0212-235-0934 o 0424-248-8632 y por internet tendrás información en www.sercopvecinal.com. Grupo Inciplan, capacitación del talento humano en las organizaciones del Estado para beneficio del pueblo venezolano. Grupo Inciplan aporta excelencia a la gestión. Grupo Inciplan, el mejor aliado para la formación de los recursos humanos en la administración pública. Llame ya por los teléfonos 0414-540-3098 o 0212-793-2002. ¿Deseas vivir en los Estados Unidos? ¿Deseas invertir en los Estados Unidos? Fedcom Logistics Inc. es tu mejor opción. Inversión segura con rápido retorno en manos de los profesionales que sí saben de transporte. Fedcom Logistics Inc. la mejor inversión para asegurar tranquilidad ahora y en el futuro. Llame ya en Venezuela por los teléfonos 0412-9551-756 o 0212-793-6646 y en los Estados Unidos al 001-954-918-9867. También te decimos que VIA, apoyo legal y administrativo, consultoría gerencial, tributaria, laboral, mercantil, contencioso administrativo y funcionarial. En VIA tenemos un excelente equipo de abogados para la mejor representación ante los tribunales e inspectorías del trabajo. Contáctanos ya por el correo unavenezuelaposible@gmail.com, por Twitter Luis López Radio y por teléfono al 0212-625-3722. También te quiero decir, estimado Radio Escuchas, que todos los sábados a las 12 del mediodía, Andreina Baroni y su equipo presentan la Tómbola Cultural, un espacio en el que aprendes porque aprendes, con temas llenos de curiosidades, no solo interesantes, sino además importantes, con invitados de lujo y mucho más. Ya lo saben, amigos, Andreina Baroni y su equipo los esperan cada sábado al mediodía por Sintonía 1420 AM, la radio que se escucha porque te escucha. Bien, estimado amigo, querido doctor Rionero, ¿qué opina usted al respecto de esa opinión? No, al contrario. De esa opinión. Completamente de acuerdo contigo, Silvio. Yo sencillamente sí quiero dejar un mensaje a tu público y las personas que nos escuchan, ¿no? El sistema penal, y esto hay que
prenderlo así tal cual, el sistema penal es selectivo. Algunos dicen que el sistema penal no solamente es selectivo, sino racista, discriminador. Pero más allá de esas percepciones, lo que yo quiero que la gente se lleve el día de hoy es que el sistema penal es selectivo. 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 Por ejemplo, los órganos de policía, si van a buscar a una persona o a personas que están involucradas con robos y con secuestros, entonces sencillamente van a lugares populosos y áreas más disminuidas en recursos, y bueno, sencillamente allí concentran la labor, cuando es conocido que los secuestradores o los ladrones o en fin los homicidas no solamente están allí. Okay. Entonces hay una selección del sistema que es natural en Venezuela y en cualquier país del mundo. Es más, Silvio, voy un poquito más allá. Hoy por hoy, delitos tan famosos como la especulación, el acaparamiento y el boicot, fíjate cómo el sistema es selectivo pero a la inversa. No persigue al ciudadano común que vaya a comprar para revender luego a precios superiores de los establecidos por el Estado, sino hoy por hoy pareciera que está persiguiendo únicamente a las empresas y a esos entes económicos importantes que son los que se encargan de comercializar los productos. Doctor Rionero, esos temas probablemente no nos dé chance ahorita de hablarlo, porque Sí. de eso, ese tipo de delincuencia la vamos a tocar, y por eso quiero que usted se comprometa hoy a venir el próximo martes, porque hoy no nos va a dar tiempo. Tenemos aquí el chat que nos dice, nos dice, yo estoy prácticamente como preso con mi familia. Ya si guardas tu carro en un estacionamiento te quieren decir que no responde por nada, y con la malandrería que hay pueden imaginarse. La gente tiene miedo porque es así, doctor Rionero. Usted deja su carro en un estacionamiento y probablemente no tiene probabilidad, aunque sea baja o en qué nivel, o le roban la batería, o le van a robar el caucho repuesto, o el gato. O sea, hay un vandalaje desde todo punto de vista. Darío nos dice, yo estoy desesperado. Joaquín dice, ojalá, pero como que no tienen interés. Claro, entonces, además de esa percepción de impunidad, como te decía, existe algo adicional que es la complicidad a veces de los órganos policiales y que bueno, que estamos en un contexto en el cual no estamos seguros ni siquiera con las propias policías, que deberían ser los que se encarguen de cuidarnos y en fin de ofrecer seguridad. Pero más allá de eso, entonces, es decirle a la gente que el sistema es selectivo, los órganos policiales son selectivos. Es una utopía creer que el sistema de justicia penal va a perseguir todos los delitos. Eso es mentira, eso no ocurre en ningún país del mundo, y mucho menos en Venezuela, en un país en el cual pues el índice delictivo es mucho más acentuado y mucho más complicado. ¿Cuál es el mensaje entonces? Mire, hay que tener cuidado. A mí siempre que una persona me dice, Rionero, me están citando para declarar ante el 6CPC, voy como testigo, ¿tú qué me recomiendas? Vaya con un abogado. Yo siempre se lo tengo que decir así tal cual, vaya con un abogado, porque así usted sea testigo y así usted no tenga nada que ver con los hechos y usted únicamente tenga un conocimiento muy colateral o referencial con respecto a lo que pasó. Tenga la seguridad que usted se expone lamentablemente a los vicios de un sistema de justicia penal que está pervertido. Vamos, doctor Rionero, a una cuarta pausa. Bien, continuamos, estimados radioescuchas, pero tenemos que ir a una entrada de la emisora para importantísimos mensajes promocionales y publicitarios. Continuamos, estimados amigos. Bueno, vamos a seguir sacándole el jugo, como decimos en criollo aquí, a nuestro invitado de hoy, ¿no? Yo le quería preguntar a nuestro invitado, al doctor Rionero, quería preguntarle o conocer su opinión acerca de un asunto que también inquieta a la ciudadanía tremendamente, que es el nivel de equipamiento de las bandas delictivas, el nivel de equipamiento de la delincuencia que se enfrenta a un 6CPC o a unas policías que están medianamente o muy por debajo, pero muy por debajo de unos rifles de asalto que pueden tener, pues como ya lo hemos sabido y es un hecho público y notorio, rifles de asalto y granadas. ¿Cómo llega, doctor? ¿Qué cree usted? ¿Cómo llega ese equipamiento? ¿Cómo llega ese armamento? ¿Y qué solución debemos dar para que una policía bien armada pueda hacer frente a esa delincuencia que nos abruma y nos arropa ahora con granadas y rifles de asalto? ¿Qué opina usted, doctor Rionero? No, increíble. Y además, fíjate lo siguiente, con la percepción ahora de que de estas bandas organizadas y criminales están mejor equipadas que las propias policías, ¿no? Y eso también pues es una percepción generalizada hoy por hoy, aparte de la impunidad. Y es lo que te decía, Silvio, era botar el sofá, ¿no?
Fíjate, cuando se crearon las benditas OLP, la idea era represión, buscar al delincuente, apresarlo, en fin, tratar de disminuir los riesgos que existían de secuestros, robos, homicidios en la sociedad. Y entonces luego nos dimos cuenta que algunos órganos policiales pues sencillamente reprimían o ajusticiaban a los supuestos detenidos, y entonces eso creó un fenómeno interno en el Ministerio Público y en los órganos de policía de persecución penal, que había que perseguir a los policías que se encargaban de ajusticiar y de ser arbitrarios en ese sentido, ¿no? Y entonces ese fenómeno de buscar a los órganos policiales que se extralimitaron en sus funciones, ahora lo que ha hecho es que las bandas organizadas y criminales pues tomen fuerza y se den cuenta que bueno, ahora sí pueden combatir de manera directa al policía, porque el policía en cierta manera está atado de manos, ¿no? Es decir, si se extralimita o sencillamente a justicia o es represivo en demasía, va a tener a un órgano del Estado que lo está persiguiendo y lo está mirando como una espada de Damocles, ¿no? Sí, pero ¿cree usted que esa es la razón por la cual las bandas están más organizadas y mejor armadas? Le pregunto esto porque estamos como en un círculo, ni siquiera un círculo, esto será un cuadrado, un hexágono, un pentágono, no sé cómo vamos a llamar esto, en donde la gente desesperada, porque tenemos al malandro encima, por los beneficios procesales, por la suspensión condicional del proceso, porque se porta bien y ya está de nuevo en la calle. Tenemos la desesperación de los cuerpos policiales que no están bien armados, entonces ajustician. Tenemos la desesperación de la gente que percibe la impunidad y quiere linchar. Entonces, tenemos una problemática gigante que tiene varias caras. Ahora, de una manera u otra hay que poner un freno al armamento o al equipamiento de todos estos malandros, que ahora esto puede producir hasta un temor de los órganos de policía, CICPC o sencillamente la policía, para enfrentarlo, porque no es lo mismo caerse a plomo, como decimos en criollo, que tener una granada encima. Aquí nos dice Mariolga, doctor Rionero: colegas, este programa ha estado genial, didáctico, práctico, entendible para todos. Los felicito. Esto es lo que necesitamos: conocimiento de derechos, deberes, implicaciones. Gracias desde Latillo. Esa es la idea, Mariolga, que tengamos aquí un martes de 11 a 2 y media didáctico. Guido nos dice: buenos días, no he querido interrumpir, demasiado interesante, les felicito desde San Antonio de los Altos. Gracias. Graciela nos dice: doctor Rionero, no he querido ni salir de casa por escucharlos. Caramba, este chat se está moviendo demasiado, ahora estás en la recta final. No he querido ni salir de casa por escucharlos. Musi, buen programa, gracias. Valencia, Estado Carabobo. Doctor Silvio, gracias Graciela por tu sintonía. Emily, doctor Silvio, qué bueno su programa y el invitado es de primera, ¿no? Este es de lujo, Grandes Ligas y cuarto bate y novio de todas las madrinas. Desde Morón nos dicen eso. Nelson nos dice: hola, es que según se dice estas bandas están protegidas y asesoradas por policías corruptos. Lo dicen desde el estado de Aragua. A ver, doctor, ¿qué Claro, nos dice usted? ese es uno de los diagnósticos, además de otros muchos diagnósticos. Silvio, fíjate, subdelegaciones que han sido asaltadas por delincuentes para quitarles el armamento, increíble, increíble. Tan poderosos se sienten estos delincuentes que son capaces incluso de enfrentar y retar directamente a estas subdelegaciones, entrar allí, matar a los funcionarios que estén allí, llevarse las armas. Por eso te digo que el problema aquí también es multifactorial. O sea, no solamente es la impunidad, no solamente son los policías corruptos, no solamente es la política metida en el sistema de justicia penal, sino también, bueno, malandros y organizaciones que cada vez están más tecnificadas y cada vez más crueles y cada vez más, como te digo, motivadas a hacer lo que les da la gana, ¿no? Por eso, doctor, reafirmo mi participación de hace unos minutos. Yo creo que hay que poner un ejército a enfrentar ese ejército, que cada vez está mejor armado y con simples pistolas o revólveres 38 o Glock o 45 no es suficiente contra un rifle de asalto, no es suficiente contra una granada. Yo creo que nuestro ejército, opinión personal, insisto, debe prepararse para defender al pueblo venezolano, no de una invasión extranjera, sino de la delincuencia que nos tiene locos a todos. Gonzalo nos dice aquí, doctor Rionero: saludos desde Los Anaucos, Estado Miranda. La regional del centro se ha convertido en una minita para estas bandas que secuestran usualmente a jóvenes que se dirigen a Puerto Cabello, a Falcón. Se requieren
más vigilancia policial, más herramientas para combatir la delincuencia. Saludos, Gonzalo, estoy de acuerdo contigo, yo creo que es el ejército y la Guardia Nacional en pleno en contra del ejército de la delincuencia. Claro, Silvia, hace falta la Guardia Nacional, hace falta un ejército, hace falta represión y hace falta la contestación con respecto a la violencia, pero también hace falta que al sujeto cuando lo aprenden sea presentado, que los órganos policiales no se conviertan en neveras o simplemente lugares en los cuales enfrían a las personas para extorsionarlas con posterioridad. Hace falta que los fiscales presenten por los delitos que es, hace falta que los tribunales apliquen la ley y sepan cuál es el delito que tienen que imputar. Es decir, no hace falta solamente un ejército, hace falta que la ley se aplique. Y ese es el sentimiento de impunidad que existe, Silvio. Yo creo que las OLP, por lo menos mediáticamente, han tenido su impacto muy positivo en un principio, pero luego se tergiversó. ¿Y por qué se tergiversó? Porque como todo lo que pasa cuando algo es muy improvisado o algo muy breve, es que le das una sensación a la gente de que estás actuando con represión, pero luego el malandro sale a la calle porque no se llenaron bien las actas policiales, o porque el Ministerio Público se prestó para no imputar los delitos que era, o porque sencillamente un juez no supo si el delito era consumado o tentado, para hablarte técnicamente, y se equivocó en la calificación. Entonces, eso tienes toda la razón. Yo creo que la gente quiere respuesta, la gente quiere que la Guardia Nacional, el Ejército y los policías salgan a la calle, pero eso no es suficiente. No es suficiente, No es suficiente. doctor Rionero, pero yo creo que es condición necesaria. Es decir, tiene que estar en la calle. Lo que usted nos dice, y lo sabemos, porque yo soy penalista también, por la UCB, y valga la cuña para la UCB, sabemos que el Código Orgánico Procesal Penal, que el Código Penal debe ser aplicado como, digamos, con eficiencia, con efectividad. Pero es que tenemos a una delincuencia encima de la ciudadanía. No es condición necesaria, más no suficiente la represión, pero es necesaria la represión, y yo creo pues que debe ser de esa manera. Víctor nos dice, díganme las alcabalas, ya uno no sabe si son reales o son los delincuentes. Esto se ve mucho en la vía Oriente y en la regional del centro. Se los digo porque manejo camiones y es el pan de cada día. Les escribo desde mi casa en Los Teques. Muy buenos sus análisis. Gracias. Quiere decir, doctores. entonces, con ocasión de lo que dice Víctor, la solución no son muchas alcabalas, porque es botar el sofá. La solución es alcabalas que funcionen, que no tengan funcionarios matraqueros, que no tengan funcionarios que me vayan a extorsionar. El problema no es que haya muchas alcabalas, el problema es que haya funcionarios que cumplan su función. Pero fíjese, Por eso doctor, te decía. disculpe que le interrumpa, pero Víctor dice que no sabe si son reales, y usted sabe muy bien, Claro. en los cientos de casos que ha manejado como fiscal, que son alcabalas de delincuentes, no son los policías, no es la guardia, son delincuentes disfrazados de guardias nacionales, de policía, que instalan la alcabala para delinquir. Yo creo que a eso es que... Yo creo se que son las dos refiere cosas, Silvio. Por mi experiencia, yo creo que son alcabalas con policías que se convierten en delincuentes, y son alcabalas de delincuentes que sencillamente se dan cuenta que no hay mucha presencia policial y están ahí apostadas. Pues. ambas cosas. Sí. Vamos, estimado amigo, a una pausa musical, a la quinta pausa musical. Somos diferentes. Continuamos, estimados amigos, con el doctor Giovanni Rionero, sacándole el jugo aquí, exprimiéndolo. Vamos a tocarle otro tema muy popular desde el punto de vista que la sociedad o la ciudadanía siempre quiere averiguar sobre al respecto, ¿no? Le hablo, doctor, del delito de secuestro. El delito de secuestro es un azote que más atemoriza a los ciudadanos. Pareciera que no se están llevando a cabo acciones contundentes. ¿No le parece que una actitud tímida de los cuerpos represivos es una forma de impunidad? ¿Cuál es la pena por este tipo de delito y por qué no se ha logrado mantener a raya, doctor? ¿Cuál es su opinión, su apreciación al respecto? Mira, al contrario, Silvio. Yo creo que si en algo se ha hecho en este país en materia de secuestro, te cuento lo siguiente para que lo sepa el ciudadano corriente, ¿no? Cuando uno hablaba del secuestro, uno recurría al Código Penal para saber la pena que imponía el Código Penal a un secuestrador. El Estado pues se dio cuenta que el secuestro estaba saliéndose de control, como lo está hoy por hoy también, y entonces crea una ley especial, que es la famosa ley contra el secuestro y la extorsión. Eso quiere decir
y lo digo a tu público, eso quiere decir que ya el secuestro no está en el Código Penal, yo no busco la pena en el Código Penal, sino que tengo que recurrir a la ley especial para ver la conducta propiamente allí establecida y la pena que le correspondería a un secuestrador. Pero fíjate qué pasó con la bendita ley de secuestro y extorsión que se planteó como una respuesta precisamente ante el fenómeno delictivo del secuestro. Bueno, que botamos el sofá. Volvimos a botar el sofá. Otra vez con el sofá. Sí, botamos el sofá porque entonces creamos una ley especial y no solamente creamos la ley especial, sino que aumentamos la pena para el delito de secuestro y tú te has dado cuenta que el secuestro no baja la incidencia. De hecho, cuando las autoridades nos dicen que la incidencia del secuestro ha bajado, eso es falso. Lo que pasa es que lo que sube es la cifra negra. Es decir, las personas que son víctimas de secuestro sencillamente no denuncian porque tienen miedo, porque ya pagaron y en consecuencia no se quieren involucrar con un proceso penal. Entonces no es que la incidencia del secuestro bajó gracias a las políticas públicas, sino que las personas pues tienen miedo y ven que el Estado pues no le va a solucionar el problema, ¿no? Con la ley de secuestro entonces, como te decía, se botó el sofá porque se subió la pena pensando que eso iba a atemorizar al delincuente y no iba a delinquir o no iba a secuestrar, cosa que no ha pasado, pero se incorporaron además algunas cositas que te las comento muy brevemente porque sé que estamos cortos con el tiempo. Tranquilo, tómese su tiempo, doctor, porque yo quisiera, doctor, que usted con esa capacidad pedagógica, con esa forma de expresarse, que estoy seguro que le llega a la gente, así como dicen las tejedoras, doctor, le voy a leer, las tejedoras nos dicen, hoy ha sido así como el sumum, las mejores anotaciones, la extraordinaria música, qué agradable, educativo, no sabemos ni cómo calificarlo. Muy bueno su invitado, doctor Castellanos. Usted cada día mejor. Saludos, sus 6 tejedoras, sus 6 fans desde la Urbina. Gracias, las tejedoras son unas, digamos, oyentes permanentes. Fíjese, doctor, cómo lo califican de educativo. Yo quisiera que usted tuviera aquí un programa, doctor, en esta emisora y le llevara a la gente todo lo que es el derecho penal, el proceso penal, hablar de todas estas cosas que hoy estamos tocando, pero en extenso, en un programa exclusivo. ¿Por qué usted no se nos incorpora a esta emisora, doctor? Es una invitación, piénselo. Seguimos aquí con Carlos José, dice la legalidad de lo legal, o lo legal de la legalidad. ¿No le parece que eso es lo que está haciendo nuestro glorioso Tribunal Supremo? Está legislando, sentenciando y todo en contra de lo que ya el pueblo manifestó que quería. ¿Por qué agotan los recursos legales del pueblo? Manzanares. Aquí Carlos José está recordando, porque venimos en programas anteriores, demostrando o haciendo ver con la participación y con opiniones de los entrevistados y mías, que hay una especie de freno a todo lo que hace la Asamblea Nacional con las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, así como una especie de burla a lo que decidió el pueblo el 6 de diciembre. Pero ese es un tema que tocaremos en otro momento, Carlos José. Seguimos con este asunto penal que la gente está, digamos, como emocionada ahorita con esta participación y con esta presencia magnífica de nuestro invitado. A ver, doctor. Gracias, Silvio. Y únicamente para redondearte la idea. Entonces, esta ley especial que combate el secuestro y la extorsión hizo algo interesante. Fíjate, puso un tipo penal, creo que es el artículo 4 de la propia ley, que dice, si el secuestrador, producto de las negociaciones con los órganos policiales, suelta a la víctima, al secuestrado, en un plazo menor, creo que las 24 horas, si la memoria no me falla, entonces ese secuestrador tiene una disminución en su pena. Fíjate que raro, ¿verdad? Qué raro, porque en ocasiones, y yo te lo digo por mi experiencia en el Ministerio Público, habían víctimas que las privaban de su libertad, las secuestraban, para ser un poquito más técnicos, y el impacto que le generaban a esa víctima en apenas una hora y media era mayor que un sujeto que estuvo secuestrado por lo menos 2 o 3 días. Es decir, lo que trato de decirte es que la ley no tenía por qué, en mi criterio muy personal y salvando cualquier otra opinión mucho más respetada, yo creo que la ley no tenía que hacer ese tipo de indulgencias o flexibilizaciones con respecto al secuestro, si lo que se pretendía era precisamente atacar el flagelo y combatir lo que es ese sentimiento de impunidad. Pero no solamente se quedó allí, Silvio, la propia ley dijo además que la sola privación de libertad de una persona es suficiente para entender que hay secuestro. Así es, quiero que esto sea lo más digerible posible eso para las personas. Conforma el tipo penal, lo claro, concreta. yo quiero que la gente entienda esto. Entonces, ¿qué ocurre? Yo que soy un magallanero es profeso, mi querido Silvio,
qué ocurre si privo de libertad a un caraquista, porque sencillamente es caraquista y me cae mal, el bendito caraquista, y llegan los órganos policiales y me aprenden. La pregunta es, ¿qué es eso? ¿Es una privación de libertad nada más? ¿O yo soy un secuestrador? Entonces, eso genera además una arbitrariedad en el sistema, y yo se lo digo a Pedro, a María y las personas que nos escuchan, ¿no? Yo he conocido personas que me han dicho, mire, mi hijo únicamente privó de libertad al señor, no porque era caraquista, sencillamente porque le caía mal lo que sea, era un vecino fastidioso. Y entonces a él le están imputando secuestro. Y el problema es que la gente tiene que entender que únicamente hay secuestro cuando yo privo de la libertad a alguien para pedir por su rescate, por su liberación, una contraprestación económica, patrimonial. Exacto, eso es lo que concreta el tipo penal, no solamente el secuestro, sino la intención de lucro, la intención de obtener beneficio. Perfecto, doctor, como usted ha llevado en este programa el derecho penal y el Código Orgánico Procesal Penal al pueblo venezolano. Aquí Arminda nos dice, escuchándoles atentamente desde La Pastora. Vamos, querido amigo Luis Guillermo, a nuestro... Continuamos, estimados amigos. Aquí nos dice Luis Alberto, pero es que sucede, doctores, mi sobrina fue secuestrada hace 2 años en la Castellana por una alcabala falsa. Gracias a Dios no la mataron, pero la dejaron por un barrio fuera de Caracas sin zapatos, descalza, y ella simplemente dijo que me paré porque eran policías y eran las 4 de la tarde. Vaya usted a buscar en qué cárcel están. En ninguna. Seguimos hablando entonces de impunidad, Luis Alberto, y eso es uno de los problemas más graves, como lo ha aclarado bastante el doctor Rionero. Marcos nos dice, bueno doctor, ya casi se acaba su programa y queda mucho por hablar, explicar normas y consecuencias. Debe seguir. Estaré atendiendo para la próxima semana. Gracias a los dos. Bueno, doctor, aquí Marcos le está pidiendo un compromiso de que el próximo martes lo queremos aquí, porque todavía nos queda hablar de los delitos económicos, nos queda hablar de los delitos asociados al derecho de la mujer a una vida libre de violencia. ¿Cómo están esas cifras? ¿Cómo es ese proceso? Pero doctor, ya llegamos al final de nuestro programa y queremos tenerlo el próximo martes. Vamos a ver si complacemos a Marcos. Cuadre usted, doctor, sus compromisos. Y bueno, agradecemos a usted su presencia aquí. Dios mediante, Dios mediante. Estamos bastante contentos. Nos vamos, como decimos, con un buen salario. Llegamos entonces al... Esto fue Gerencia Pública.